Hay una sola manera de que este país salga adelante, chicos, y es con dólares. Los dólares no solamente vienen del campo. Escuchen esto. Holyboard. Exportar contenido, como ya lo venimos haciendo. ¿Qué opinan? A ver qué dice el chat. Luleboard. Puede ser. Argentina es uno de los países con mayor consumo de YouTube de Latinoamérica. Más del 95% de las personas que tienen acceso a internet consumen esta plataforma. Pero todo empezó hace solo 20 años. 3 personas random se grabaron, subieron un video a una nueva página web, YouTube, y el resto es historia o presente. Según los datos de la plataforma, en los últimos años se triplicó la cantidad de canales argentinos con más de 100.000 suscriptores. Recetas fáciles que podés copiar, historias de crímenes que no conocías, reseñas de películas que querés volver a ver y la historia de la cultura de nuestro país. Todo eso en YouTube. Si sumamos todos los suscriptores de Te lo resumo, Kevsho, Marti Benza, Mica Suárez, Paulina Cocina y Angie Velasco, nos dan en total 27 millones. O sea, si en vez de crear contenido fundaran una ciudad, serían como Shanghái. Capital, YouTube. Idioma, algoritmo, himno, dale like y suscríbete. Hacelo en serio. ¿Cómo se idea, construye y produce un canal de YouTube? ¿Cómo se piensan los formatos? ¿Se puede vivir de YouTube? ¿Y por qué a los argentinos nos gusta tanto contar historias por esta plataforma? Te doy la bienvenida a La Escena, un podcast donde conversamos con los productores de la cultura argentina. Algo que no les conté es que este episodio va a estar coproducido por Damián Cook, el señor que vino desde Chaco para este episodio, para acompañarnos. Es el papá de Minerva. Exactamente. También un abandonador serial de carreras. Sí, esa es mi parte favorita. Social, criminalística. Pero esta segunda le sirvió para su canal de YouTube, Historias Innecesarias, 2 millones de suscriptores o más todavía. El primer aplauso del que es. Me voy a aplaudir a mí mismo. Sí, exactamente. La verdad, un honor conducir esto. Me gusta mucho, me gusta la invitada. He hablado, me he cruzado muy pocas veces con ella, sinceramente, en el método, justamente. Ahí está. El método Rebord, donde ella es productora ejecutiva, de hecho. Ahí está. Fue, porque no lo están haciendo más. Pero escúchame, primero digamos el nombre. Ah, sí, por supuesto. Los dos al mismo tiempo. Sí. Sugus Lenda. Casi digo Lenda. No. Lenda. Sí, y fue la única vez en mi vida que la crucé. Pero. Bueno, ¿y ahora? No, ni hablar, y ahora. Ahora, en unos minutos. Yo mientras nos voy a preparar 3 vermú de la fuerza que nos acompañan siempre para estar ahí, amenizar un poco. Le voy a poner soda mientras. Sí, pero la fruta. ¿Primero la fruta? Y Yo sí. le pongo lo último. La fruta. Perdón. Con respecto a su, también estudió sociología en la UBA. Sí. Y fue productora. Una cosa, intenten no hablar cuando ponen soda. Bárbaro. Y coordinadora general de Nacional Rock, la radio. Qué manera. Hay gente a la que le gusta trabajar. Sí, No. evidentemente a ella le gusta. No es mi caso. Voy a poner soda. Dale. ¡No, qué contenidazo! ¡Qué contenidazo, man! Bueno, ahora vamos a hablar con ella. Creo que se va a dar una muy linda charla. Me gustaría preguntarle sobre el método Rebord y sobre la producción en general y también hablar con vos. Yo no tengo ningún problema y tengo mucho para contar y voy a poner soda otra vez, mira. Bárbaro. Me encanta la soda. Y con eso nos vamos al estudio. Muy bien, ya estamos. Bienvenida, Sus. Ay, gracias. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Les contaron que todo esto arranca con un acorio? Ahora, lo Sí. primero que tenemos que hacer es un acorio. Bien. Agradeciendo a todos los sponsors. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, muchas gracias, Kuwait, muchas gracias La Fuerza y Cocoliche que me viste. Estoy con medias rojas por YouTube. Ok, bien, bien. Está todo a todo, tono. todo pensado. Y te quedan Todo- muy bien aparte. Ay, gracias. Muchas gracias. Estás muy bien. No estaba segura con las medias, porque bueno, No, es más Sí. YouTube. quiero arrancar por el origen, quiero el inicio. Quiero arrancar por el inicio de la Sus productora y quiero arrancar por el inicio de tu millonario canal de YouTube. Quiero arrancar primero por Sus. ¿Cómo arrancó? Por la pobre. No, por tu millonaria está bien. carrera de productora. Gracias, es muy Pero humilde de tu Es parte. que él Por tiene favor, millones de contanos. verdad, boludo. Ya sé, pero me causó gracia. Mis orígenes como productora. Bueno, yo trabajaba en una consultora, yo soy socióloga en realidad. Trabajaba en una consultora, había tenido un vínculo con el mundo de
del universo del cine y tal, quería ser directora de cine, cosa que nunca sucedió. Empecé a estudiar en la FADU, me di cuenta que eso no era para mí. Yo lo único que hacía en ese momento era militar. Yo flasheaba que iba a ser, no sé, Fabio, ¿viste? Eso no sucedió y mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias sociología? Raro que una mamá te diga, ¿por qué no estudias sociología? Porque, porque bueno, lo único que hacía yo era militar y no me salía, no sé, te hacían dibujar cosas, yo no tenía nada que ver. Y, bueno, me fui a sociología. Finalmente me metí en la carrera académica, terminé trabajando en una consultora, apenas me recibo y estábamos laburando para Diego Gebel. Y en ese momento yo pedí un aumento y me dijeron, che, no podemos darte un aumento, pero podés trabajar directamente para Diego Gebel, que necesita gente. Y ahí empecé como en ese mundillo muy de abajo a conocerlo. En ese momento Diego trabajaba en Bandeirantes, que era un canal, sigue siendo un canal de Brasil, entonces estaba unos días en Brasil, unos días en Buenos Aires y trabajaba con él y con otra persona que en ese momento era más chiquito y hoy es como un gran productor de tele, que es Pablo Masover. Y ahí arranca, muy incipiente. Yo después sigo mi carrera académica, me voy a España 2 años, hago una maestría. La carrera académica medio me expulsa porque, bueno, yo quería estudiar cosas que no estaban muy metidas en lo que estaba de moda tampoco en España. Se muere mi vieja y yo tengo que volver de raje. Y me lo cruzo a Pablo Masover, es un delirio, pero me lo cruzo en la fila del avión. Mi mamá estaba coma farmacológico, y lo agarro, él me ve, yo toda choqueada, y lo agarro y le digo, bueno, Pablo, necesito que me ayudes. Yo vuelvo a Buenos Aires. Ayuda, te pido. Claro, tengo una hermana con una discapacidad, además todo, ¿viste? Era como, no sabía con qué me iba a encontrar. Y ahí volví, gracias a Pablo, a laburar de nuevo con ellos. Vino la pandemia y poquito después empieza todo el universo Método Rebord, cuando dentro de la productora, bueno, yo tenía un rol, escribí algunas cosas con Pablo, ¿viste? Estábamos pensando formatos, pero claramente el lugar para el donde iba la productora no era lo que a mí me había empezado a interesar que quería producir. Entonces, bueno, finalmente termino yéndome, empieza el método y rápido es también todo el universo Radio Nacional, que ahí, bueno, también es como que inicia también otro proceso que, si bien es político, también está muy ligado a lo que es la producción, digamos. Así que eso. Y en mi caso surge del divague total, de realmente de no saber qué hacer. Había dejado ya 2 carreras, comunicación social y criminalística, y necesitaba un ingreso, sí o sí. Vivía con mis viejos en ese entonces y decía, bueno, si mi idea es a futuro independizarme, tener una vida básicamente, necesito un ingreso. En esa búsqueda aparece un poco el stand-up, empiezo como a hacer cosas, diferentes cosas, a ver qué era lo que me gustaba hacer. Laburé en el comercio también, atención al público y demás, probé muchas cosas que no me gustaron, básicamente, y de repente un día lo empecé a hacer, pero no para YouTube, sino para Instagram, pero porque era más o menos la red social que tenía, no usaba para nada YouTube, y Paulina Cocina me dice que lo suba, que era un contenido que podía servir para YouTube. Yo en ese momento no consumía en absoluto contenido prácticamente de ningún tipo, a pesar de que en ese momento había como un sector fuerte de creadores para jóvenes, adultos, Ramita, Paulina, Martín Sirio, había gente haciendo contenido no para niños, que para mí YouTube era para como chicos. Estaba el Rubio jugando jueguitos, como que lo veía más para otra audiencia. Y cuando lo empiezo a subir funciona al instante, o sea, es muy rápido. Traccioné mucha audiencia de Instagram para YouTube, entonces eso le dio una base bastante sólida al canal, y a los 5 videos que vi que funcionaba mucho mejor y que encima había una posible monetización futura del canal, al contrario de Instagram que no había, dije, bueno, quizás es por acá. Y ahí empecé, después de medio año prácticamente, a hacer como el contenido más producido para YouTube. Filmarlo en horizontal, editarlo un poquito más, hacer contenido más largo y no tan corto que lo hacía para Instagram. Pero surgió todo eso, de una experimentación, medio de un juego, de, bueno, a ver si todavía hay lugar para alguien más acá en la plataforma. Y vaya que lo había. Después llegó la pandemia y eso hizo que el canal reviente, porque considero que era porque tenía un contenido que podía atraer no solo a gente joven, sino también a gente adulta y hasta adultos mayores que en pandemia se metían a internet, que empezaron a entender cómo entrar a YouTube, a buscar cosas y demás. Y ahí es como que se generó una mezcla de audiencia que hizo que los videos se empiecen a recomendar más y más y más. Y en pandemia fue cuando realmente el canal revienta. Ya venía de un 2019 que le iba bastante bien, tenía números que me sorprendían bastante, pero en pandemia sí, eso terminó de
de organizar todo el panorama del canal. Y bueno, y ahí arrancó el experimento de historias innecesarias, que después mutó un montón, lo abandoné, retomé, pero siempre fue como eso, producir enteramente para el canal. Y salvaste las pandemias de muchas personas, incluida la mía, que Y- te veía encerrada en mi casa. Y bueno, ustedes me salvaron a mí, básicamente. Tal cual, Fue tal cual. recíproco. Lo hicieron millonario. No sé si millonario, pero encontré un rumbo, encontré qué hacer, encontré a qué dedicarme, que era mi gran duda, mi gran pregunta. Total. Bueno, y ahora yo les quiero contar un poco el inicio. Este es el primer episodio de la escena, pero también les quiero contar el inicio. La escena surge como para combatir una idea, que es esta idea de la cultura es un choreo, que bueno, la dicen en nuestro mayor mandatario hasta personas del gobierno. Lo que empezamos a pensar es, bueno, ¿cómo podemos combatir esta idea? Y el rol que nos parecía como más material de la cultura es la producción, los productores, ¿no? Entonces, por eso es una serie de conversaciones con productores. Les quería preguntar, Sus, sé que sos una gran pensadora de la producción, más allá de ejercerla. Yo lo que veo es que quizás lo que nos pasa es que nos cuesta hablar de números desde la cultura, ¿no? Y ustedes dos recién hablaban de los números de tu canal y también, bueno, desde la sociología, ¿no? Se ven muchos números. Y en la producción, en ejercer la producción también. Entonces creo que en esa parte como que se puede conjugar como la respuesta. A mí lo que me pasa con eso es que, a ver, la producción es una industria. Es una industria que sabemos que en los 90, en Argentina particularmente, fue recontrapujante y nosotros fuimos de los exportadores de formatos audiovisuales más grandes, diría, del mundo, digamos. CQC es el formato audiovisual más vendido a nivel mundial. Digamos, eso obviamente a Argentina la hizo crecer muchísimo en términos culturales. Conocer a la Argentina, bueno, ahora tenemos el caso del Eternauta y demás, que eso obviamente lo hace, es un exponente como muy, muy grande eso, pero bueno, hay otros casos más pequeños y, no sé, va a ser el caso, no sé, me acuerdo cosas, formatos que, no sé, los veían en Rusia. Hay nenas en Rusia que saben hablar castellano porque veían los formatos de Natalia Oreiro, por ejemplo. Claro. Bueno, Perdón, Cris Morena, Claro. que es... Israel. sí, Cris sí, Morena, sí. Israel. Bueno, para mí eso es clave, es una industria, es un lugar que no solamente vive de la guita del Estado, como se quiere decir, sino que es recontrapujante y es quizás una de las industrias con mayor posibilidad de conseguir dólares del exterior. Pasa que, bueno, hay que primero invertir para que eso suceda, ¿no? O que se den ciertas cuestiones particulares para que eso suceda, como sucedió en los 90-2000. Y yo considero que la Argentina tiene que volver a esos momentos que se dieron hasta el fin del 2014. Argentina era uno de los países que, 2014 creo que sí, que más vendía, o sea, que vendía formatos y tenía niveles altísimos de ingreso de dólares y, bueno, empieza a bajar a partir del 2014 cuando se empieza a producir menos y comprar más formatos. Claro. A partir de eso, las productoras lo que hacen es dejar de tener semilleros de escritura de formatos. Ya había empezado antes, pero en ese momento es como que un quiebre muy importante y se empieza a comprar formatos que ya sabía que funcionaban bien afuera. Y fue como, bueno, a mí me pasó en la productora, era la dicotomía entre escribir, yo estaba escribiendo con Masover y con otros pies más, dos formatos que uno era Quién sabe más sobre la Argentina, que se terminó haciendo y demás. Y ellos en ese momento traen de nuevo Masterchef, que obviamente era carísimo. Claro. Bueno, pero sabían que funcionaba, ¿viste? No había que jugarse a nada. Traías algo, sabes que eso lo va a ver determinada cantidad de gente y bueno, no te jugás. También en eso no ganás tanta guita o ganás muchísimo menos de lo que podrías llegar a ganar. Bueno, ahí hay toda una cuestión que para mí hay que volver a replantearse. Y tiene que ver con que esas productoras, igual me voy al choto, pero tiene que ver con que esas productoras ya están encabezadas por gente que no está en su momento de la vida para jugársela a algo. Están como del otro lado, digamos, del Claro. mostrador. Pero eso YouTube agrega otra cosa, ¿no? Como YouTube agrega como, odio la palabra democratización, pero sí agrega como un abrir la cancha, ¿no? Como empezar a producir formatos propios que sean exportables, porque son exportables. No sé, me imagino el canal de Magnus, Sí. que tiene como varios abiertos. Tiene como 5 canales. Magnus Mephisto, sí, tiene 5... Creo que tiene como 4 o 5, que esto lo hablé hace poco con él en un especial que hicimos, y tiene 4 o 5 que realmente los administra él, y después tiene otros de los cuales él no forma parte enteramente, pero los tiene como medio en sociedad. Y te das cuenta que es espectacular
primero tener tantas ganas de producir a esa escala, ¿no? Pero te das cuenta que podés hacer lo que quieras. Después cada vez noto más personas que hacen contenido para YouTube sponsoreado, el mismo contenido sponsoreado, no solo a través de la monetización misma de la plataforma, sino con sponsoreo extra, como esto prácticamente. Y me parece que ahí se está abriendo un poco otro juego, pero coincido, creo que es totalmente, es medio incomparable, al menos hasta ahora es medio incomparable. Un programa que de repente pone 3, 4 marcas más o menos ahí adentro a hacer todo un formato que de repente se vende afuera, que nada, es 100 veces mejor. Y hay lugar y hay audiencia también, porque digo, en pandemia la cantidad de gente que miraba eso, Masterchef o el otro que era de las tortas, que no me acuerdo, Sí, Bake Off. Bake Off. Digo, hay un montón de gente, Gran Hermano también medio demuestra eso, hay audiencia claramente, pero bueno, falta eso, el formato en sí mismo. Bueno, igual ambos investigan en formatos, ¿no? El método Rebord fue una gran investigación de un formato. ¿Cómo surgió esa idea de ese formato? En realidad yo no diría que es una gran investigación, o sea, no sé si es una gran investigación, sí somos grandes consumidores de cosas. Entonces, de repente uno ve algo que le gusta, que le llama la atención, vos ves que en tu país quizás no está, o que incluso ni siquiera es decir, bueno, ¿qué puede querer ver la gente? Sino, ¿qué quiero ver yo? Entonces, medio que el método surge por ese lado, obviamente con alguien con el que laburábamos en ese momento, que era Tommy Cislián, que también es un gran consumidor de productos. Y en ese momento, bueno, estaba toda la lógica contraria, ¿no? Hacer como videitos cortos de 1 minuto para redes sociales. Y lo otro daba como que no iba a funcionar, como que bueno, existía el de Joe Rogan, pero bueno, era algo medio extraño, digamos, no se sabía si se podía replicar. Y así surge, digamos, con esa idea, con las ganas de hacer algo que por lo menos iba a contracorriente de lo que acá nos decían que teníamos que hacer, o lo que te decían que garpaba, ¿viste? Porque también estaba un poco eso. Y también nos costó para conseguir inversores y gente que bancara el proyecto. Decirle que iba a ser una conversación mano a mano, sin límite de tiempo. Me acuerdo que hasta la primera entrevista fue como, bueno, sin límite de tiempo es una forma de decir no. Y pues, bueno, no es una forma de decir. Porque aparte de eso también, conseguir sponsors que no se te metan en el contenido, ¿viste? Es toda una cuestión. Y así surge. Y nada, fue una experiencia enriquecedora. No sé si millonaria, pero enriquecedora por lo menos. No, Quedamos con esa palabra. Aparte, el contenido largo en YouTube es lo mejor que podés hacer. Y me acuerdo en ese momento cuando salió el método, que el método y Caja Negra medio que era lo único en lo que uno se sentaba. Pero Caja Negra medio que también tenía algún que otro cortecito, una cosa. Era cortito primero Caja Negra. Después, Sí, después empezaron a alargar. se extendieron. Y eran los únicos contenidos que creo que en el momento uno se sentaba a ver y decía, uy, salió uno nuevo. Que para mí eso es lo que está bueno cuando te sucede. Decís, che, salió uno nuevo y lo pones a ver. Y sobre todo eso, siendo contenido largo que en ese momento no estaba para nada, no era costumbre ver contenido largo. Claro. Hay ahí como pensaba mientras hablabas, hay como una cuestión como de timing, ¿no? De llegar en el momento justo, en el momento indicado, como le pasó, no sé, a Nico Quiato con Luzu, también un poco, cuando ya existía Vorterix, ¿no? Que tenía cámara igual que Luzu, pero es otro lenguaje y en el momento justo. ¿El método Rebord sentís que le pasó eso también, como llegó en el momento que tenía que llegar? Llegó el momento que tenía que llegar, puede ser. Hubo algo de ese timing. También lo que me pasa es eso, es que nosotros, o siempre creo que uno tiene que hacer contenidos teniendo en cuenta lo que uno quiere consumir. Entonces, qué sé yo si era el momento indicado. Sí, surgió que sentíamos nosotros que queríamos ver algo distinto, que estábamos ahogados del videito de 1 minuto y que había que tener algo con más discusión, con algo en el que te sientes a hablar y que haya densidad en lo que se está viendo, más allá de eso, filosofía en 1 minuto, cositas en 1 minuto, que te explica un concepto recontra complejo en 2 palabras. Y creíamos que eso no se podía hacer. Fue más eso, más que sentir que era un timing, sentir que era algo que nosotros necesitábamos. Y yo creo que de ahí surge todo lo bueno que uno puede hacer, no solamente en contenidos para YouTube, a lo que te dediques, digamos. Si escribís novelas, tenés que escribir la novela que vos querés leer. A mí me pasa eso. Entonces creo que fue un poco por ese lado. No sé si terminé contestando, pero creo que es eso. Sí, hacer lo que nos gusta hacer y ver también. Sí. Bien. Les quería preguntar sobre números, que hablemos sobre números. Hay un parámetro de éxito, ¿no? ¿Eso se estipula en la producción o lo van descubriendo en los diferentes formatos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué ven cuando ven números de un producto? Me gustaría que me cuenten. No, para mí con el canal, con el tiempo, empecé a entender una media de qué número era una buena visualización y con qué podía decir, che, bueno, le fue mal a este video o le fue bien a este video.
pero después te das cuenta que es medio ilógico. En cuanto te pones a comparar con otros canales u otros contenidos, te das cuenta que no tiene sentido y tampoco considero que termine importando mucho. Yo he visto contenidos responsoriados y todo lo que quieras que uno ve los números y dice, che, no tiene tantas visualizaciones como uno esperaría o lo demás, pero le va bien igual. Para mí, esto ya es una opinión totalmente personal, pero considero que ya no es importante llegar como a millones y un montón y cientos de miles de reproducciones en absoluto. Al contrario, para mí estamos como en épocas de que valoro mucho más hablarle a un nicho específico y a un grupo específico de gente, sea cual sea ese número. Al menos yo últimamente le estoy dando un poco más de valor a eso. De hecho, hay veces que saco videos que a mí me divierten un montón, que sé que no van a funcionar tanto, pero me interesa más sacarlos y ver qué pasa con la gente que sí se queda a ver ese video, que lo ve hasta el final. Eso lo monitoreo muchísimo. Pero, insisto, para mí... Por darte un ejemplo, volvemos a Magnus, que es la segunda vez que lo nombramos, pero cuando comparas números, Magnus quizás tiene visualizaciones por video, algunas que son más bajas que videos míos, pero sé perfectamente, esto jamás se lo pregunté, pero lo sé que seguramente a nivel funcionamiento del canal o monetización y demás, yo sé que le debe ir mucho mejor porque depende de dónde es tu audiencia. Una cosa es la audiencia mexicana, otra cosa es la audiencia argentina y demás. Y para mí, una vez que terminás de entender a tu público, ahí recién empezás a poner un poco la vara de, bueno, qué es mucho, qué es poco. Pero últimamente, insisto, capaz que lo digo porque tengo la suerte de que el canal funciona y experimenté mucho con el canal, vi que atravesó muchas etapas y siempre tuvo una media que a mí me parece muy buena. Y quizás lo digo con esa tranquilidad, pero insisto, últimamente considero que es mucho mejor apuntar como a nichos más concretos que algo tan grande. Siento que el momento de hablarle a un montón de gente pasó, que fue medio pandemia, donde realmente todos querían como todo y abarcar un montón de audiencia y bla, y después te das cuenta que es imposible de mantener. Tipo, no, es insostenible prácticamente. Sí, yo concuerdo con algo que él dijo, que es el momento de los contenidos más de nicho. Para mí eso es así, apuntar a públicos mucho más intensos, que tengan ganas de consumir cosas que sean particulares, digamos. Yo ahora estoy haciendo, por ejemplo, un programa que es sobre política, que se llama El Triángulo de Hierro, que lo hacemos en Gelatina, y es realmente intenso, ¿viste? Entonces, qué sé yo, los números que tiene el Triángulo de Hierro, ponerle en vivo, no sé, son 4 lucas de personas, y para nosotros es un delirio que haya ese nivel de personas escuchando una unidad básica. Una unidad básica, claro, 3 chabones pasados de rosca hablando de política crudo. También eso nos pasó que nosotros sentíamos la necesidad de charlar de esa manera, de que eso exista. Y bueno, lo empezamos a hacer y bueno, nunca esperamos tener ese público, ni tampoco sentíamos que eso nos iba a limitar. Sí sabíamos que iba a haber un público igual que nosotros que estaba necesitando eso, que podían ser 1000 personas. De hecho, lo que esperábamos eran 1000 personas. Y bueno, y apuntamos a eso. Pero también es como todo, es el momento de los contenidos intensos. Yo ahora, por ejemplo, soy mamá y miro uno sobre mamás en Japón, o sea, el día de una mamá en Japón, ¿cómo es? Hay diferentes mamás de diferentes estratos sociales, diferentes profesiones y demás, y la verdad me parece interesantísimo. No sé cuánta gente lo mira. No, pasame el dato, me interesa, yo no soy madre, me interesa igual verlo. Exacto, yo creo que eso lo tienen que hacer acá, yo lo vería, me falta ese contenido sobre Argentina, por ejemplo. Y bueno, es eso, es apuntar a públicos, para mí la palabra es esa, de nicho e intensos, que sabés que falta algo que vos querés consumir. Tipo, ¿dónde está esto que yo quiero consumir? ¿Por qué estoy mirando japonesas y no estoy mirando argentinas? Bueno. Perdón, y creo que la mayor demostración de que ni siquiera para mí, de que es momento de esa clase de contenidos es justamente Gelatina. Gelatina arrancó este año y creo que la primera semana tuvieron un aumento de gente que se suscribió al canal. Sí. No suscribir a nivel, hice un clic. Gente que se suscribe y que aporta y que se hace socia del canal. Pero impresionante, no me acuerdo los números, pero me acuerdo del segundo programa que tenían el contador en vivo y la gente no paraba de sumarse y te das cuenta que es eso, es que la gente en un momento llegó como... Siento que la gente está en esa, se dio cuenta de que necesita otra vez como, che, bueno, quizás tenemos que organizarnos un poco, quizás tenemos que codearnos con gente que piensa como nosotros y armar algo. Y me parece que es la mayor demostración, es impresionante cómo creció en números, y se ve día a día en todos los programas, en toda la programación del canal. Y para mí esa es como la mayor demostración de que la gente está dispuesta hoy en día
a ver algo un poco más cerrado, más de nicho, o que crea de nicho, capaz después crece y deja de ser de nicho. También Bueno. existen ay, perdón, te corté, No, pero no. también existen los productos mucho más abiertos que apuntan a tener 80.000 personas viendo. Sí. Total. Y siempre van a existir también. Y van a existir, Absolutamente. está perfecto. Tienen que existir para que pueda existir el otro también. Exacto. Sí. Sí. Y les quería preguntar, recién Sus hablaba sobre la militancia, ¿no? Una cierta militancia asociada a la producción. Y también como una cierta militancia por la cultura argentina un poco también, porque los productos del método Rebord hablan sobre la cultura argentina y la política argentina también, obviamente, y historias innecesarias también. Entonces, ¿hay una búsqueda ahí, una cierta militancia por la cultura argentina, llevarla a otros lugares? A mí lo que me pasa con eso es que yo sé desde muy chica que tengo una pulsión que es la política. Digamos, yo milito desde muy chica, es lo que me interesa, entonces cada vez que hice algo, lo hice atravesado por la política. Entonces, bueno, estaba en la productora y me daban a escribir un formato, igual también acompañada por ellos y lo que sea, pero uno era quién sabe más sobre la Argentina, y el otro era, este es buenísimo que nunca se hizo, pero por la pandemia y es excelente, creo que en algún momento lo tienen que hacer, pero era un supermatch intramunicipal. No, espectacular. Con todo ¿Dónde el lore firmo? de la provincia de Buenos Aires. Estaba bárbaro. No se hizo porque, bueno, vino la pandemia y, bueno, es carísimo. Perdón, y hacer lo algo extendés así. a todas las provincias. Sí. Bueno, ni hablar. Si haces el de Argentina es una Nos locura. llenamos de Igual no guita, le subas el volumen porque son los juegos del hambre eso. Sí. Son un poco los juegos del hambre. Hay que poner un límite muy claro. Los límites claros, por favor. Y después, bueno, vino todo lo demás. El método Rebord claramente está atravesado por la política. También había una tensión ponele, no sé, Tommy Gillian le interesaban mucho más los personajes de la cultura. Yo quería traer, no sé, al que sea del universo de la política, no sé, que venga el Papa, boludo, que venga Lula, que venga, no sé, las personas que hemos traído, o incluso cruzar personas de la cultura teniendo en cuenta su vinculación con la política. La enana feudal fue el caso como más claro, Espectacular. que queríamos que una persona de una generación de la televisión, formada también en el universo de la historia y demás, se cruzara con alguien que estaba haciendo algo de contenido de una generación mucho más joven y a ver qué pasaba con eso. Nada, creo que que la pulsión que a mí me atraviesa en particular es la política y siempre es eso aplicado a lo que esté haciendo. Yo creo que eso es militancia también. Cuando estaba también Nacional Rock, por ejemplo, bueno, ni hablar que la programación estaba atravesada por la política y era una militancia. Yo me sentía militando en la facultad adentro de una radio, era lo mismo, con el sindicato, con todo. Yo estaba fascinada, para mí era espectacular. Pero es eso, es buscar ese contenido que además es lo que yo consumo. Cuando yo era piba y decía quiero estudiar cine, lo que quería hacer era documentales. Entonces eso, creo que está como atravesada la política en todo, y después en lo que hagas. No sé, trabajaba en una pizzería y me acuerdo que también hablaba de política todo el tiempo y quería que nos organizaran. ¿Qué sé yo? Creo que es la pulsión que a mí me Vamos, muchachos, me la atraviesa. musarela. Que a mí me atraviesa. Y a él también, bueno, la criminología claramente es una pulsión que vos... Sí, no, ni hablar. El canal para mí, mejor dicho, las dos carreras que hice, que fue en comunicación social y criminalística, terminan después decantando en el contenido, que termina siendo una cosa medio periodística, criminal y demás. Pero coincido totalmente. Mira, siempre me di cuenta también que era como jugar a hacer documentales, que era lo que quería hacer. De hecho, todos los primeros videos que tiene el canal en 2019, 2020, son básicamente todos los episodios de Un tiempo después con Soledad Silveira, transformados cada uno en videitos individuales. Los que no quise hacer en ese momento los hice después, que fue el de Cabezas, que era el que me había quedado pendiente, y el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, son los dos que me habían quedado pendientes y salieron ahora. Y siempre fue como jugar a eso, pero volviendo a tu pregunta, insisto, para mí es como cuando todo me fue llevando medio al límite, uno empieza a leer a su audiencia, ¿viste? A quién te está viendo. Y a mí me pasó en el último tiempo que justamente viendo esto que decías recién, de ver que la cultura de repente empieza a peligrar o los mensajes empiezan a ser algunos que consideras que no están para nada buenos, uno empieza a ver qué puede hacer desde su lugar. Y para mí el último año y medio, te diría, del canal fue como un cambio bastante grande en ese aspecto. Hice muchas reformas. Me saqué mi cara del canal, saqué mi nombre, me quedé como simplemente una voz en off que cuenta cosas, pero el contenido empezó a virar también, empezó a ser más baja línea, si se quiere. Y para mí está bien, y está perfecto que así sea. Y cuando notás una radicalización muy grande del otro lado, de repente uno también se empieza a radicalizar un poco más y te pones en un modo, mirá,
no querés ver, no lo veas. Y venís a putear y te vas bloqueado. Y generás como ahí tu pequeño mundo. Pero sí, coincido totalmente que para mí el contenido o el arte que uno hace, sea cual sea, siempre está atravesado por los ideales de uno y los principios y las ideologías de uno. Que en un momento en Internet eso se intentan... De hecho, también se ve en los canales de streaming para mí, que es como que se intenta que no traspase mucho para justamente abarcar la mayor cantidad de audiencia posible. Y vuelvo a lo anterior, para mí justamente la gente se empieza a pudrir, a cansar un poco de eso y empieza a florecer el otro canal, el que sí es un poco más frontal con lo que piensa y con lo que cree. Me acuerdo casi calcado todo el guión de tu video sobre el aborto. Buen video eso también. Muy sí. buen video ese. Y en el momento justo también, una militancia total y completa. Bueno, que también es que tenía mucho eso, eso 2018, ese video es 2019. Cuando si no me salió el equivoco. Fue antes de la aborto, pandemia. sí, claro, sí. Y también es como ir viendo de qué se está hablando, qué se está diciendo, qué se está discutiendo. Y a la par de que yo medio intento informarme y entender al respecto, termina todo volcado después en un video. Pero sí, en ese aspecto recontra. Y los que hay últimamente también. El de Norma Pla lo edité, lo guioné y lo edité en 2 días. Un día lo guioné y al otro día lo edité al toque. Y fue enteramente sin saber lo que vendría después, porque estoy hablando de diciembre del año pasado. Y para mí son cuando se te dispara algo, decís como, che, capaz que está bueno que de repente esta gente que me mira y vea esto. Y después te das cuenta que en mi caso en particular, simplemente contando cosas que pasaron hace no mucho tiempo, es todo calcado, es todo que se repite. Después te No, pero frustrás. no digas el truco, por favor, No, te pido. sí, el truco es resignarse y abrazar al colapso. Esto lo vamos a sacar. Recién, Sus, hablabas de que había una pequeña lucha en el método Rebord por invitados más de la cultura, invitados más de la política. ¿Cómo se daba esa lucha? ¿Cuáles eran las cartas sobre la mesa? ¿Cómo se decidía en definitiva a quienes invitaban? La lista de invitados del método Rebord. Bien, primero voy a decir, yo te dije criminalización, no era criminalística. No, me dijiste criminología. Criminología, que criminología es el por qué alguien comete un crimen y criminalística es cómo. Yo estudiaba criminalística, pero técnicamente el instituto era Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNE en Corrientes, así que igual cuenta. Bien, me quedé con ese toque. Dije, ay, no. Y bueno, ahí estaba en la lista de invitados, volviendo a tu pregunta, estaba un poco, para mí, el arte del método, más allá, obviamente, del contenido final y demás, de lo que se daba en concreto, era imaginar previamente qué se iba a dar. Y eso era una puja, era algo que se terminaba decidiendo, mesa súper chica, ¿no? Un poco con lo que uno quiere y un poco con las condiciones que uno tiene a mano, ¿no? Porque ahí también el método empezó con una lista de invitados y con aspiraciones altísimas que después ibas viendo. Siempre es así, siempre es un poco del arte de lo posible, ¿no? Pero era la verdadera búsqueda, esa juxtaposición de cosas extrañas. De repente viene uno y de repente viene el otro y esos chocan y decís, no puede ser que un domingo venga la enana feudal y al otro día venga, no sé, Vaca Narvaja, no tiene sentido. Eso fue quizás lo más buscado del método, causar el impacto ese de la venta. Y a mí eso me encantaba. Eso bueno, era algo que nos quedamos horas con Tommy discutiendo, porque ahí hay otro universo que es hacer un contenido o laburar con tu pareja con la que vivís. Y además en ese momento no teníamos hijos, así que era todo el tiempo... El hijo era el producto. Sí, exacto. Era eso, un poco el producto, bueno, un poco el método Rebord y un poco la radio, era todo, era rosca constantemente y los invitados era viendo constantemente quién podía venir, imaginando el tráiler. ¿Viste? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué canción le podés poner al tráiler del que venga? Bueno. Es hermoso eso. Obvio, la lindísimo, sí. Sí, pero la producción en tu casa debe ser... Y por momento, bueno, después de eso estuvimos un montón de tiempo sin trabajar juntos, por lo menos en contenidos, porque fue... Sí. Intenso. Y yo soy una persona muy intensa. Tommy es más relajado. Yo estoy un poco loca. Yo soy esa persona que se va a dormir y de repente se va a dormir con algo y no puede dormir y de repente te despierta o te ve que estás un poco despierto y te dice algo. Che, ¿te acordás de esa discusión que estábamos teniendo? ¿Qué pensás? Sí, boludo. Yo te pasaba o te mando mensajes. Trabajar conmigo es insoportable. 3 de la mañana te puedo tranquilamente mandar mensajes de WhatsApp. Una pregunta que no estaba planificada, pero ¿de qué signo sos? Es Sagitario. Datos. ¿Sí? No sé, pero ni idea. ¿Y vos? Cáncer.
Ah, me encanta Cáncer. Yo tengo ascendente en Cáncer. No, desconozco plenamente Yo mis tengo una ascendentes, hermana en pero Cáncer. espero que esté re bueno todo eso. No, y las historias. ¿Cómo elegís las historias para los videos? Este año es el primer año que soy mucho más ordenado. Tengo un Excel donde está todo el calendario y todos los miércoles y domingos del año y títulos de cada miércoles y cada domingo hasta el 31 de diciembre. Años anteriores no lo hice así, era mucho más desorganizado. O sea, no desorganizado, porque nunca no publiqué un video un domingo. Siempre me puse esa meta de decir, bueno, domingo 21 a 30... tiene que ir sí o sí un video que me gustaba como tener esta cosa del rito, de saber que a ese día, a esa hora se sube. Considero que era, como, no sé, que aportaba algo al canal. Después, cuando entras a las estadísticas del canal, te dice específicamente que no altera en absoluto qué día y qué hora, porque a la larga todos llegan a la misma, pero a mí me encanta igual tener el día y la hora, medio de Susana Jiménez. Y el tópico puntualmente, este año lo que hice fue en enero. Siempre me tomo enero y febrero sin videos para organizar el calendario. Y en enero lo que hice fue sentarme un día y dije, bueno, a ver, y empecé a organizar. Primero agarré efemérides, que se cumple, que cumple una fecha, no sé, que cumple 25 años, 30 años, 40 años, que sé que todos los medios o todos van a sacar una nota al respecto. Eso lo aprendí con uno de los primeros videos que la pegó el canal, que fue el del robo del siglo, que lo publiqué justo cuando se cumplía X aniversario y salía la película. Entonces, eso significa que mucha gente va a estar googleando, entonces el video va a aparecer. Y empecé como a rellenar esos huecos con todas las efemérides que me interesaban. No solo porque se vean, sino que realmente me interese. Y después pasa que día a día, viendo un documental, viendo una noticia o lo que sea, de repente digo, ¿y esto? Y de repente lo busco un poco más, me interesa y lo meto en el calendario. Pero los tópicos siempre, la principal razón es que me interese, que me divierta buscarlo, porque realmente son muchas horas, muchos días leyendo, buscando videitos, ver qué archivito puedo sacar para poner acá. Entonces, si no te divierte el tópico, es una paja. Entonces, siempre es como la principal razón. Y este año puntualmente es como que estoy un poquito más atento a la actualidad para ver lo mismo que te decía anteriormente, que puede ir de la mano con temas que se estén discutiendo o hablando y demás. En pandemia hubo mucho de vacunas, Claro. pero que también que surgen a raíz de que de repente había una movida antivacunas muy grande. Bueno, con el del aborto fue lo mismo. Es como que siempre voy buscando en qué momento puede ser más útil el video y que no pase simplemente. Y después, Internet también a veces se encarga de que, nada, de que algo, de cagarse en lo que pensaste, básicamente. Saqué uno de hongos pensando que no iba a pasar mucho y de repente es un video que hace un año y medio, todos los meses está en el top 5 de los más vistos del canal. Como que a veces te sorprende. Pero los tópicos siempre surgen de un interés muy, muy genuino y que también... Todo se origina de mis horas y horas frente a la tele cuando era chico, porque realmente el pilar fundamental del canal son los 90. Claro. Que no los viví solo en el último tramo, porque tengo 28, pero me encantaba. No viviste los 90. Por eso, viví 96, Claro, 97, qué 98 y 99, mentiroso. 4 años. ¡Ey! Las Torres Gemelas estaban cuando Bien, nací. bien. Entonces, para mí, surge todo de ahí, de un interés y de divertirme haciéndolo y de encontrar archivo. Lo que está pasando ahora es que hay muchas cosas que quería hacer hace un tiempo, no encontraba archivo en absoluto. Con Norma Pla, de hecho, me pasó eso. Y de repente, en los 4 años que pasaron, algunos canales de televisión empezaron a digitalizar archivo y a subirlo. Y de repente encontrás un montón de cosas que antes no estaban y te permite hacer contenido que tenías ahí guardado y que no podías hacer. Pero insisto, siempre viene de un interés. Ahora estoy como estoy guionando con anticipación, de repente la gente está viendo momentos de mi vida previos. Entonces, cuando de repente hay muchos que son tragedias, es porque estaba en una. Ahora estoy en la de los colapsos de sociedades y extinciones. Entonces, ahora van a ver que en un mes hay una seguidilla de videos que son... ojo que todo se termina. Claro. Es un poco como terapia, ¿no? Porque viste que en terapia Sí. vos tratás temas de anteriores de tu vida, entonces estás como en diferido. Vos estás viviendo el presente, pero estás hablando de que cuando tu papá... Claro, cosas viejas. Sí, Claro. sí. Es como medio así. Bueno, mi psicólogo ya está recansado. Hay veces que estoy 30 minutos contándole algo que vi, lo que me hizo pensar y demás. Sí. Y después mientras hablabas pensaba, vos trabajás mucho con, si bien Sus trabajó mucho con su pareja, vos trabajás mucho con amigos también, y quizás son una fuente ahí de inspiración o de laburo de equipo de trabajo. Sí, ahora actualmente este año tengo un editor que es amigo y se genera otra dinámica porque es mucho más entretenido
Y el feedback, es verdad, es un poco, tenés un poquito más de libertad. O sea, sabés que si mandas un mensajito fuera de hora no pasa nada. Intento no hacerlo, pero hay veces que, bueno. Que se jodan. Damián Cook explotador. No, jamás. Pero sí, pero es divertido, es diferente la dinámica, se empieza a cambiar un poco y también tenés un feedback por ahí más real, de alguien que no solo trabaja con vos, sino que encima es amigo, entonces te puede decir, che, esto está buenísimo. A mí cuando el editor me dice, che, estoy terminando de editar esto y está quedando espectacular, es como que digo, bien ahí, está quedando como quería que quede, como me lo imagino. Pero sí, igual con una pareja no podría trabajar jamás. No, me vuelvo loco. Y sí, tiene eso. Igual con los amigos también. Bueno, yo ahora trabajo con amigos y, bueno, yo trabajo con el Tano y al Tano lo quiero matar. Vos lo conocés, al Tano. Sí, sí. El Tano es tremendo para laburar. Es tremendo. Así que, bueno, también es todo un tema trabajar con amigos. Sí, es un O se re refuerza tema. la relación o se termina de romper. Es No, como- siempre se refuerza ¿Viste? para mí. Yo nunca rompí relación con ninguno. Y también he trabajado, bueno, Miki Luzardi también dirigía la radio conmigo y éramos amigas y estábamos ahí. Bueno, la gente de la programación, ni hablar. Y después yo tenía una pregunta para vos. A ver. Pero porque lo que venías hablando, ¿hay alguno que odies? ¿Algún video de los que hayas hecho que odies y que le hayas repegado y decís, ay, este video de mierda, odio cómo hablo, odio cómo me veo, cómo se escucha mi No, voz"? a nivel ¿No? técnico, a nivel guión, filmación y grabación, todo el canal. Sí. O sea, todo el canal siempre para mí el año en el que lo estoy haciendo digo, este año los videos están buenísimos. Para mí este año los videos están buenísimos a un nivel guión. Algunos obviamente siempre quedan más o menos, pero porque las fechas por ahí te pisan. Pero a mí hay un montón. Mi sueño es de repente el año que viene decir, che, miren, no hay videos nuevos este año, voy a remasterizar todos los que ya hice porque Para que queden odio bien. cómo están. Sí. Me terminé sacando de los videos porque odiaba cómo me iluminaba, me daba mucha paja, pero lo hacía igual. Odio verme ahí en la intro, me parezco un boludo. Me repasaría eso. Yo no podría ser editado nunca. Creo que nunca saldrían. Sería recontra obsesiva. Pero sí, me encantaría remasterizar un montón. Hay muchos que se escuchan muy mal. Igual se escuchan todos bien. O sea, son cosas que están en tu cabeza, en realidad. Sí, Eso pero lo no, sabes. pero hay algo de la locución, de los modos de locutarlo, que para mí hubo algo que me cambió mucho, que fue cuando hice, muchas gracias a Spotify, cuando hice los dos podcasts, no, gracias a Anfibia también en realidad, cuando hice el podcast de Forti y de Moria, sobre todo el de Moria, que me marcaban ciertas cosas, como al final de no era lo mismo locutar los videos, que por ahí eran cosas más solemnes y trágicas, que la vida de Moria. Entonces me marcaban ciertas cosas y era como, no, para, en esta última oración no digas, y se fue a la casa. Y se fue a la casa. Entonces de repente eso lo adopté y cambió todo el modo de locutar, cambié el modo de locutar los videos en general porque me quedó la corrección que me hicieron y me gustaba mucho más. ¿Te gustaba más? Sí. Porque si todas las oraciones las terminás con y se fue a la casa, es pesado. Es como... Igual vos tenés un tono espectacular. Sí, Sí, Sola. es un Una tono voz de muy locutor. característico, si se Sí. quiere. Pero había ciertas cosas de cómo terminaban las oraciones que adopté y empecé a hacerlo un poco más así ahora, actualmente. Y me pasa que cuando escucho videos viejos, que a veces los miro para algo nuevo que estoy haciendo, y digo... ¿Cómo hago para editar toda esta pista de audio de este video? Que ya ojalá YouTube lo permita. Pero sí, cambiaría todo lo viejo. Todo. 4 años del canal los reharía otra vez. Y aparte No, los volvería a monetizar. Es un fondo, claro. No, pero vos tenés un tonazo, boludo. Aparte, Gracias, ¿sabés que a mí me pasa? Que muchas veces quiero ver un contenido y la persona que lo está locutando me cae mal. Bueno, Digo, no, sí. la reconcha de la lora, Sí. ¿por qué no es otra persona? Y con tus videos no me pasa eso. Ah, gracias. Es un tono amable de escuchar. Gracias. No, y siempre aparte ser locutor de un podcast que solamente la voz, llevar adelante eso y que se sostenga, que sea algo ameno. Sí, igual en los podcasts en sí, para mí hay un laburo, tanto en el de Ford como en el de Moria, hay un laburo muy grande de quienes lo musicalizan y lo editan, que de repente te sentís ahí adentro y eso es increíble. Claro. Me parece un laburazo que no puedo creer. O sea, el tiempo de decir, acá voy a poner este sonidito. Voy a poner este sonidito para que todo cambie, eso es increíble. Y esto que dijiste de laburazo me hizo acordar que les tengo que recomendar una película de... Movie. Exactamente. Uf, menos mal que era, si no era... Exactamente. Les tengo que recomendar una película de Movie que es La Sustancia. ¿La vieron? Sí. Un peliculón en donde está Demi Moore, que es la protagonista, que hace una ex estrella de televisión, que un día le dicen, bueno, mamita, estás muy vieja, te tenés que ir, y a partir de ahí
consume una sustancia que la rejuvenece con ciertas condiciones, ¿no? Y eso es lo que transita la película. Yo lo que vi de la película que quiero hablar, que le quiero preguntar a Sus, en esta te dejo afuera por No hay ningún completo, problema, no hay por absolutamente ningún completo. problema. La película, hay un making of de la película subido a YouTube que está en el canal de Movie si lo quieren ver, en donde está la directora, en donde ella habla de todo el proceso de filmación de la sustancia. Y lo que ella dice es como, ella está hablando del argumento de la sobreexigencia de esta mujer que está delante de las cámaras y del cuerpo y demás, y ella se la ve como muy exigente también con su trabajo. Entonces, te quería preguntar eso. También hay una cuestión vinculada con el ser mujer y estar en un lugar de decisión y de poder, que hay algunas veces en que lo tenemos que hacer notar, ¿no? Como este es el lugar que tengo por estas cosas. ¿Vos sentís esa presión o no? A mí me pasa que, bueno, quizás es polémico lo que voy a decir, pero yo no puedo estar en un lugar que no sea de poder. O sea, es algo que me pasa, que quizás, no sé, ser asistente en un lugar de trabajo me cuesta muchísimo más que ser jefa. Entonces, qué sé yo, siento que me es mucho más natural ir y por mi carácter y también por lo que me ha tocado vivir en la vida y un montón de cosas, es como ir y plantarme y decir qué es lo que pienso y hacer que las cosas vayan para ese lugar. Sé que para las mujeres es mucho más difícil hacer ese tipo de cosas, pero porque del otro lado se esperan ciertas cuestiones, siempre se esperan ciertas cuestiones de nosotras que no son... que nunca terminamos de llenar todas las cosas que se esperan de nosotras, digamos. Pero es eso, yo me siento en un lugar siempre mucho más cómoda de siendo jefa o dirigiendo un espacio que en un lugar secundario. También tiene que ver con que siempre las mujeres ocupamos lugares secundarios y que ocupar ese rol prioritario te hace sentir bien con vos misma, tipo, bueno, este es el lugar que yo merezco, que tengo que tener. Después, bueno, lo dejo para terapia, ¿no? Que es algo que obviamente también trato de terapia, pero eso, yo me siento cómoda en ese lugar. Me parece que el lugar de jefa es interesante. Jefa compañera también, porque no es que me pongo a maltratar gente. Me siento mucho más cómoda también siendo jefa de varones que de mujeres, porque me siento mucho más obligada a trabajar con la ternura, con las mujeres, con entender los roles que tienen que ocupar, los espacios que muchas veces, no sé, las cosas que le pasan en su vida privada, que me interpelan mucho más, y al hombre me cuesta mucho menos putearlo, digamos, y ser rígida. Así que es eso, me es más fácil trabajar. No diría que trabajar con hombres solamente, pero ser jefa y cagar a puteadas cuando es necesario a un hombre que una mujer. Con las mujeres soy mucho más compañera y benevolente porque sé lo difícil que es ocupar lugares y trabajar y estar al lado de otras personas. La sustancia está disponible en Movie, por supuesto. Pueden ver esta peli y todo su catálogo con 30 días gratis ingresando en movie.com/la escena, todo junto. En la pantalla y en la descripción de este episodio les dejamos el link. Sus, te tengo un regalo. En realidad los amigos de Movie te tienen un regalo. Qué grande Movie. Que es 1 año de Movie gratis para tu mano derecha. Me tenés que decir un nombre. Bueno, se lo voy a dar a mi amiga Cari, que en este momento está en Puerto Rico. Yo sé que Movie tiene muchas películas argentinas, para que, bueno, recuerde un poco su país. Y es la madrina de mi hijo, además, así que merece este regalo. Me encanta. Para vos, Cari. Me encanta. Se lo mandamos a Cari. Después te pido el nombre y apellido. Obvio. Bárbaro. Tarjeta, frente y dorso. DNI. Todos los datos. Bueno, ya estamos en la recta final de este episodio. Les quiero hacer una pregunta de lo que se viene. ¿Se viene algo nuevo? ¿Algo que estén pensando? ¿Algún formato nuevo? Como decía Agus. Agus, está bien igual. Sus recién. Yo soy un gran pensador de contenidos y formatos que después me da pereza, por no decir paja, y no los hago. Y ahora estoy reencaprichado también con un concepto que se me ocurrió, pero que tengo que ver si lo desarrollo o no. No sé, voy a ver. No lo quiero contar porque después... en realidad, al contrario, hay veces que lo cuento y eso me fuerza a decir, che, pero ya dije que iba a hacer esto y lo hago. Pero por lo pronto estoy adelantando eso, muchos videos del canal a pleno. Estoy, de hecho, terminando... Hoy, antes de venir, estaba guionando el que sale mediados de junio, o sea, estoy muy adelantado y me sirve porque eso después me permite estar
quizás un mes con la cabeza puesta en otra cosa, con lo creativo pensando, con la parte creativa pensando otra cosa, que me resulta mucho más fácil si no estoy pensando, uy, el video de mañana ya lo tengo programado, no lo tengo programado, el copyright si salta, no salta. Entonces, por lo pronto eso, muy sentadito en la compu guionando como loco, videos que están muy lindos, están quedando lindos y largos y con mucho archivo, y creo que acercándose cada vez más a esto que hablábamos recién, que es de jugar a hacer documentales y que queden bien pro. Así que en esa. Después sí, siempre pensando alguna cosa para un podcast, que otra cosa, si no es podcast, si es algo para YouTube, si no es YouTube, si es todo. Ahora de repente dije, ¿por qué no un libro? ¿Por qué no esta investigación tan extensa que tengo sobre esto? ¿Por qué no lo plasmo acá? Así que bueno, viendo de qué me dan ganas, básicamente. Planeta, si estás escuchando esto, Damián Cook está escribiendo un libro. Hace poco estuve en la casa de Paulina Cocina y vi su nuevo libro, que es justamente Editorial Planeta, y me dijo, si querés contacto con Planeta te lo hago. Y dije, capaz que en algún momento sí. De caprichoso, de querer hacer algo más que no sea YouTube. Muy bien, genial. Perfecto. Yo escribí una novelita. Ah. Así que nada, también. Pero tenemos una editorial, nosotros con Criolla, con la productora, tenemos una editorial, así que va a salir por ahí, no va a salir por Planeta. Y bueno, un poco con eso, estoy terminando eso, que fue, en realidad es el abordaje de la muerte de mi madre, el duelo y demás, pero es una ficción para jóvenes, no para niños, pero sí para jóvenes. Y obviamente está súper atravesado por la argentinidad, así que eso por un lado. Y después, todo lo que tiene que ver con YouTube, yo estuve pensando y armando con compañeros una ficción. La realidad es que estamos en esa. Es difícil también, porque bueno, las condiciones en This Economy, pero estamos en esa, tratando de meter una ficción. Perdón, en un canal que van a hacer para... Iba a ser para Blender, pero mirá. bueno, en su momento estuvimos con charlas y demás, quedó ahí, creo que va a ir por otro lado, pero estamos con eso, viendo si lo podemos terminar de sacar, que para mí es fundamental. O sea, hacer ficción para mí es como, quizás, no sé, lo más acabado dentro de la producción audiovisual, o por lo menos lo que yo aspiro en este pequeño universo, ¿no? Poder hacerlo. Pero bueno, estamos ahí, estamos con eso. No, y te faltó decir Supermatch versión Quilmes. Ah, me encantaría. Sí. Y ese quedó ahí. Eso es una reproducción de La Concha de la Lora. Sí. Ahí hace falta mucha Es plata. una pileta muy grande. Quizás se lo tengo que enterar el que vos sos el millonario. No, yo no soy millonario, no sé, que no se instaure eso, que después me van a ir a buscar a casa. Financiame el No, formato, boludo. Ya quisiera. No estaría haciendo videos en YouTube. Si fuese millonario. O sea, estaría en las Bahamas. Mientras hablabas sobre la ficción, hay una vuelta a la ficción un poco ahora. ¿Eso lo ven? Como los anticipos de los programas de streaming están armando como pequeñas ficciones. Bueno, el proyecto de Blender de... No, sí, también ahora vi que Nachito Saraley y Luquitas hicieron algo, el Galpón con Vorterix, algo más que es enteramente literalmente un galpón donde producen pequeños sketches de comedia y demás. Y sí, para mí hay algo... Es que todo es cíclico al final, todo termina pegando la vuelta y... Es que es en realidad lo que uno quería hacer. Cuando Total. nosotros empezamos con YouTube, con el método Rebord, teníamos escrito un producto anterior que era un late night a todo culo mal, con sketch, con cosas que obviamente nunca conseguimos nadie que nos lo sí, es financie, y ahí imposible. quedó. ¿Viste? Pero en realidad lo que uno quiere hacer es ficción, es sketch. El cha-cha-cha de este tiempo. Total. Claro. Que de hecho para mí Rufo y Tommy son el cha-cha-cha. Absolutamente, De este momento. Sería excelente sí, que alguien sí. ponga ahí. Pero bueno. Sí. Y cada vez apuestan más a cha-cha-cha, me parece. Como que Ay, hicieron de todo, una ay, me intro voy a el otro odiar día. ahora por decir eso. No sé, yo creo que él no vio cha-cha-cha por generación. Te creo que retó por no decir vio. eso. Y no sé si me va a retar, no sé si a él le gusta que yo diga cha-cha, soy el cha-cha-cha. No sé qué piensa de eso. Pero para mí, claro, él yo estoy convencida que no vio en profundidad cha-cha-cha porque no es esa generación. Yo Claro. lo vi de casualidad porque estaba en Canal 7 en ese momento. O gente que lo vio después en YouTube, algunos están. Pero Isat lo pasaba. es la meca del humor argentino para mí. Sí. Y además, ellos quizás no lo vieron tanto, Rufo ni hablar, que es un pendejo, pero, a ver, se ven los resabios de eso. La cultura, a ver, lo tienen en la sangre, ese tipo de hacer humor, que es el tipo de humor que tienen ellos, que para mí eso, llevado a la ficción o al sketch, con una producción un poquito más grande, o con un poquito más de dedicación, cuando Tila crezca un poco más y Tommy pueda pasar un tiempo más guionando y actuando, para mí eso es la que va. Bueno, salió en el teatro lleno de plumas y un conchero. Sí, no, eso le encanta y se vistió también. No, eso fue increíble, esa dragueada fue espectacular. La dragueada del otro día fue Sí, tremendo. Sí, cuando salió, yo lo estaba viendo en casa y durante fácil 2 minutos
Dije, ok, no es el reborde. Están por hacer una intro y hay un drag de verdad haciendo una pantomima y después va a entrar él. Hasta que se acercó a la cámara y habló y dije, ¿qué? Después de verlo afeitado también fue fuerte. Yo no lo vi. ¿Cómo te boludo, pasó? eso no. ¿Cómo viviste verlo afeitado? No, haberlo afeitado. Y se parece mucho al papá afeitado. Ok. Ay, qué momento tenso. Sí, te parece al Besar al papá. padre. Sí, hubo ahí algo medio extraño. Y después, verlo dragueado, a mí lo que me pasa es que yo a Tommy ya lo conozco, ya lo vi con Pluma, lo vi con Claro. un pañal tirándose del C también. Nada, es su personaje, él actúa todo el tiempo además. Pero no lo vi ese programa, yo estaba con mis amigas, estaba cenando con amigas y me dijeron que estaba todo dragueado y lo puse un segundo y dije, no puede ser. Mis amigas me decían, ¿es Tommy ¿Viste? ese que ¿Viste? está ahí? No, Porque no. aparte no consume, no habla ahí, le chupa un huevo. Y dije, ¿es Tomás? No se podía creer. Era increíble. Sí, sí. Tiene una foto muy buena también, que es una que está como así. Que nada, no vi esa entrada, pero esa entrada debe haber estado muy bien. No, Con tacos, boludo. Con tacos. Y podía caminar bastante bien, o sea, digo, dar un andar. Pesa 105 kilos por detrás. No sé cómo hizo. Pobre, estaba re fea además en su versión drag queen. No, para nada. Yo no estoy de acuerdo con las declaraciones, No, ¿eh? Tampoco. Yo pensé que podría haber estado. Bueno, cuando se puso las plumas estaba mejor también porque estaba un poco más flaco. Todavía no quiero ser gordofóbica, pero está muy gordo ahora. Entonces era la madama, no era una. estaba Bueno, es que raro. para mí daba esa Sí, impronta esa vibra. de te voy a cagar a pedos. Te ¿Viste? Era como una claro. cosa así, decía, Bueno. wow. Bueno, una RuPaul, una cosa así, Sí, como... sí. Bueno, me quedaría horas hablando, pero hemos llegado a la última pregunta que les tengo que hacer, que es una pregunta que repetimos siempre que vamos a repetir. Acá en la escena creemos que la cultura argentina se mantiene viva con pequeñas batallas que nosotros damos desde nuestros lugares. ¿Cuáles creen que son, desde sus roles, sus batallas creativas que dan para que la cultura argentina se mantenga viva? En mi caso, bueno, los dos lo hacemos, ¿no? Pero digo, primero el seguir haciendo, el seguir produciendo y haciendo cosas, creo que es lo más lindo. Si hablamos de batalla en el sentido más literal de la palabra, para mí tengo muchas micro batallitas en el canal y me fascinan y me encantan, que van desde cosas más generales, como te decía hoy, la elección de los contenidos y el mensaje que uno quiere dejar a través de eso, hasta cosas mucho más mundanas, como pelearme con gente en los comentarios o ni siquiera pelearme, ocultarlos del canal, que es la mejor herramienta que existe, que es básicamente ponerles una sábana así, arriba y decirles, sí, seguí comentando, pues siguen comentando, pero no lo ve nadie más que ellos mismos. Y para mí esas son como mis batallitas, ¿viste? El seguir haciendo contenido que a uno le gusta y que transmita un mensaje que uno considera que está bueno, que creo que realmente no hay mejor momento histórico, o a mis 28 años de vida jamás me tocó vivir un momento histórico como este, en el cual sea tan claro la decisión tan clara las formas de decir, che, quiero que me asemejen o que me comparen más con esto o acercarme más a este lado que a este otro. Y para mí, eso, hacer estos videos donde cuento cosas de la historia o partes de la historia que son tan repetitivas y tan cíclicas y se muestran cosas que todo el tiempo ahora se están repitiendo, para mí esa es como mi pequeña batalla y lo que al menos considero que tengo cerca o que está a mi alcance hacer, que es los videos en el canal. Para mí fue como el año pasado abrazar de una vez por todas y reconocer, bueno, tengo esta audiencia, ¿qué hago con esta audiencia? Y dejar de renegar con eso, que antes por ahí me costaba, no sé, uno y por ahí intenta decir, nada, son videitos que uno hace, no tienen importancia y demás, y después tomárselo en serio y de realmente decir, bueno, este es mi trabajo, a esto me dedico, y abrazar eso y simplemente eso, seguir haciendo contenido que vaya acorde a lo que considero que está bueno, que está bien, o lo que considero que es el lado correcto. La otra vez tuve el honor de poder decirle a Lilia Lemoyne en la cara, bueno, seré el fascista de los buenos, le dije, porque me dijo fascista. Y le dije, bueno, seré el fascista de los buenos. Y creo que eso resume todo. Como decir, y bueno, maestra, si paró todo de fascismo, y bueno, yo seré de los buenos. Entonces. Yo la verdad voy a hacer más cabeza. Para mí, en este momento de mi vida, lo único que me importa es que vuelva a gobernar el peronismo, así que creo que estoy en esa, ¿viste? Para mí, estos 2 años que se nos vienen adelante, mi objetivo claro es volcarme a la militancia y creo que lo he dicho en un montón de lados, incluso la militancia orgánica, que es algo que se ha perdido muchísimo, que también, nos hemos volcado a hacer otras cosas que también construyen en ese sentido, pero creo que es el momento en el cual mi generación o los pibes también, que yo los veo ya igual bastante
enarbolados en eso, el volver a la orgánica para conseguir volver a que este país sea un país feliz. Sus, muchas gracias. No, Flavia, por muchas favor, gracias ustedes, por por venir. la invitación. Ahora me tienen que ayudar a levantar todo de acá. Sí, ¿Te parece? ningún problema. Levantemos Pero el todo. verún el verún lo quiero llevar yo. Bueno, sí, obvio. Te doy un vermú para... Este es para vos.